Y los tres oficios que vamos a ver hoy es el oficio de profeta. Cristo es el profeta. Cristo es el sacerdote, el oficio de Cristo siendo el sacerdote y Cristo en su oficio de rey. Vamos a tratar de aprender esto en esta noche. Los tres oficios de Cristo. Comencemos por el concepto preliminar acerca de un profeta. ¿Quién es un profeta? Un profeta era un mediador entre Dios y los hombres. Era un mediador que venía con una misión: traer, proclamar, portar un mensaje de parte de Dios a los hombres. Esa era la tarea del profeta, porque la palabra profeta significa mensajero. Un mensajero que Dios lo constituía para que sea un mediador, el que comunicaba el mensaje de Dios a los hombres. Este mensaje estaba referido a un mensaje hacia el futuro. Por lo tanto, se estaba viendo que la profecía era predictiva. Eso era la función de los profetas. Todos los profetas que vemos en la Escritura tenían esta característica. Solamente dos profetas no escribieron sus profecías en forma de libro, Elías y Eliseo. Pero después todos los profetas escribieron, sean profetas mayores o profetas menores, escribieron sus profecías. Y por eso es que Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué hacían los profetas? Ellos decían, así dice Jehová. ¿Sí o no? Así ha dicho Jehová. Ahora, si nosotros podemos ver que eran un mediador entre Dios y los hombres, portaban un mensaje de parte de Dios para los hombres y un mensaje que anunciaba cosas futuras, cosas por venir. Hay varios textos que dicen esto. Isaías 46, 9 y 10. Podemos ver también incluso en Miqueas cuando dice, hará algo Dios sin que antes los haga anunciar por sus siervos los profetas o los rebeldes. Bueno, todas estas cosas están mostrando de que el pueblo de Israel sabía que cuando había un profeta de Dios, ellos decían, este hombre habla de parte de Dios, tiene un mensaje de parte de Dios. Por lo tanto, ellos recibían este mensaje. Estos son los conceptos preliminares de un profeta. Pero el oficio profético de Jesucristo cumplió exactamente lo mismo, pero había una gran diferencia. Todos los demás profetas decían, así dijo Jehová, o así ha dicho el Señor. Sin embargo, Jesús, estando en la tierra como profeta, él decía, yo digo. ¿Ven la diferencia? Jesús empleaba autoridad en sí mismo para hablar algo de parte del Padre. Pero en eso consiste la gran diferencia. Ahora, Dios tiene mucho celo en cuanto a esta tarea, porque el último y gran profeta fue Juan el Bautista. No hay más profetas de parte de Dios que puedan direccionar con algo cuando ya está revelada en la palabra todo lo que hace referencia a el futuro. La Escritura ya dice, ya lo enseña todo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y Dios revela en las Escrituras cuánto celo tiene Él por su palabra. Por eso dice, ay de vosotros profetas falsos, mentirosos, que dicen cosas que yo no dije y que anuncian cosas que yo no dije y que tienen sueños y visiones falsas y engañosas. ¿Por qué? Porque Dios cuida su palabra. Dios cuida su mensaje. Él es la palabra, Él es el verbo. Por lo tanto, ustedes se van a dar cuenta que Dios no deja pasar a los falsos profetas. Es más, Jesús, con oficio de profeta, anuncia algo que estaba por venir. Él decía, tengan cuidado que van a salir muchos engañadores en mi nombre. Y van a decir esto y aquello. No le crean, es mentira, no los envié yo. ¿Se dan cuenta? Ahora, Jesús en oficio profético nos muestra que el Antiguo Testamento se anunció que el Mesías iba a ser profeta. Ustedes tienen los textos allí, así que para ser más rápido, ustedes busquen los textos anticipadamente, caso que podamos compartir. Veamos lo que dijo Moisés en Deuteronomio 18, 15 al 19. ¿Cuál es la característica
del Mesías. El Mesías iba a ser un profeta. ¿Quién lo tiene? Por favor, léalo en voz alta. Profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré. Ahí está la profecía. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos. ¿Y qué más? Como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. El profeta, que es el Mesías, va a hablar por palabras puestas por las bocas del Padre. Ahora, fíjese la responsabilidad que tenemos nosotros ante Cristo, que es nuestro profeta. Versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Fíjese, Cristo vino a anunciar una palabra, pero Él viene a anunciar una palabra conforme al Padre. Pero el que no oye sus palabras, yo le voy a pedir cuenta, porque al que no escucharon es al Padre. Eso está diciendo. El Mesías iba a tener esta característica. Y cuando vemos nosotros en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, 22, Pedro en su primer discurso ratifica que Cristo era el Mesías que iba a venir como profeta. Alguien que lo lea, por favor. Hechos 3, 22. Porque Moisés dijo al Padre: el Señor vuestro Dios levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablo. Fíjese que Pedro ratifica, señalando, conecta el texto de Moisés con el cumplimiento de Cristo. Conecta, y no deja al azar. Dice, Él es el profeta que había sido profetizado por Moisés. Ahora, Jesús, estando en la tierra, en su estado de humillación, porque estaba siendo hombre, viviendo y sufriendo incluso el estado de hombre, Él se adjuntó o se adjudicó el oficio de profeta. Él mismo se presenta como profeta. Tenemos varios textos aquí, me gustaría que los busquen. Mateo 13, 57, Juan 14, 10, Lucas 13, 33. ¿Quién tiene Mateo? El que lo tenga lo lee fuerte. Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Jesús dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Él estaba diciendo, por cómo se escandalizaban de él, cómo lo rechazaban, él se estaba presentando como el profeta. ¿Sí? ¿Qué más dice? Juan capítulo 14, versículo 10. ¿Quién lo tiene? ¿No cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. ¿Estaba cumpliendo Jesús el oficio de profeta conforme a la Deuteronomio 18? Sí, porque él dice, las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, sino las que el Padre me puso para hablar. En eso estaba él identificándose, yo soy el Mesías, yo soy el profeta. Ahora, fíjense ustedes que tanto profeta, sacerdote y rey son tres oficios, los únicos tres oficios que fueron ungidos. En el caso de el ungimiento se da en sacerdotes y reyes. Solamente hay un solo caso que fue ungido como profeta. Pero fíjense ustedes, la palabra ungido, que eso que le echaban aceite para consagrarlo para un servicio, significa Mesías, ¿sí? Mesías significa el ungido. Por lo tanto, Cristo es el ungido y Él cumple estos tres oficios. Pero lo que podemos ver es que Él mismo está diciendo, yo estoy cumpliendo la función de profeta porque lo que yo hablo no lo hablo por mi cuenta, sino las palabras que el Padre me ha dado. Lucas 13:33, ¿qué dice? Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él mismo se está presentando otra vez como profeta. Ahora, si vamos todos juntos, por favor, a ver Juan capítulo 12, vamos a leer
muy ricos versículos acerca de esto y la responsabilidad que tiene de escuchar y obedecer la voz profética de Jesús. Fíjese en Juan capítulo 12, del versículo 47 en adelante, al 50. ¿Quién lo tiene? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Tiene quien le juzgue. Al que no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién será el que le va a juzgar? Fíjese en quién. Allí dice, ¿quién le va a juzgar? Continúa, por favor. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Quién es el que va a juzgar? La palabra que les he hablado. ¿Por qué dice que la palabra que él ha hablado nos va a juzgar a nosotros? Continúa, por favor. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo habló el Padre que lo ha dicho. Muy bien, acá vemos la importancia de Jesús cumpliendo el oficio de profeta. Ustedes se van a dar cuenta que lo que estoy hablando es palabra de mi Padre, que Él me ha dado que yo hable. Por eso hay otra parte que dice, el que no lo recibe, sepa que no lo recibe a ustedes, sino al que me envió, al Padre. Entonces, la función del oficio de Cristo como el profeta está anunciada como que el Mesías iba a ser el profeta, está Cristo mismo en estado de humillación en esta tierra, adjudicándose que Él es el profeta, pero también dice Juan 6:14 que Él hizo señales de profeta, de tal manera que persuadía a la gente a decir verdaderamente, este es el profeta que había de venir. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tenés? Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Sabe cuál era la señal que Jesús había hecho? Ahí en contexto está. ¿Cuál era? La alimentación de una multitud. Por eso ustedes fíjense en que el Evangelio de Juan no habla de milagros, habla de señales. ¿Por qué? Porque el milagro afecta a una persona, una señal afecta a toda una nación. Entonces, ellos podían ver que Jesús hacía señales de profeta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los judíos que estaban allí, ellos tenían bien en claro la profecía de Moisés, que el Mesías iba a ser un profeta y la señal era esa. Entonces ellos decían, verdaderamente, este es el profeta que había de venir. Ahora, si nosotros podemos ver el oficio de Jesús como profeta, podríamos enunciar o enumerar o quizás recordar algunas de las profecías que Jesús hizo estando acá en la tierra. Por ejemplo, Juan 14, del 1 al 3, se acuerda que él dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuál es la característica de la profecía? Que es predictiva, hacia el futuro. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y volveré, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es una profecía que se va a cumplir. Cristo va a volver. Y vamos a estar en pleno estado de gloria. ¿Se acuerdan otra profecía que Jesús dijo? En el reino. O sea, no voy a beber más la copa hasta que la beba con ustedes en mi reino. Fíjense, una profecía que nos inspira a nosotros esperanza a que Él un día nos va a invitar a su mesa. ¿Qué otra profecía? Incluso que ya se cumplieron. Por ejemplo, Pedro, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. ¿Pasó o no pasó? Claro que pasó. Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Él sabía perfectamente, profecías. Una de las más grandes profecías y las más anunciadas en este tiempo, ¿cuál es? Mateo 24. Las señales antes del fin. Y oiréis de guerra y rumores de guerra y hambre y pestilencia y terremoto en distintos lugares. Cosas que Él las dijo. ¿Por qué las dijo Él? Porque Él es el profeta. ¿Cómo? Todo eso son profecías bien marcadas por el Señor
en la palabra. Él es el profeta. De su propia muerte. Decía que iban a destruir el templo y En 3 días Él lo iba a levantar. Que no entendían, ¿sí? Ahora, Jesús es el profeta. Y si la misión del profeta era ser un mediador entre Dios y los hombres, ahora encontramos que el oficio de Cristo como sacerdote es también importante para nosotros, porque ¿qué es lo que vemos acá? Que un sacerdote es un mediador entre los hombres para con Dios. Esto es como una avenida de doble dirección, ¿sí? El profeta cumple la función de traernos un mensaje de Dios para los hombres, y el sacerdote cumple una misión de interceder delante de Dios a favor de los hombres. Entonces, Cristo cumple este rol como un sacerdote, aún estando en estado de humillación y también en estado de glorificación. Ahora, si ustedes se ponen a ver, ser profeta, ser sacerdote y ser rey, los 3 oficios de Cristo, son necesidades que Él suple de nosotros. ¿Por qué? Porque Él, al ser el portador de un mensaje de parte del Padre, ¿qué problema soluciona de nosotros? La ignorancia. La ignorancia. Porque Él trae un mensaje de parte de Dios, que nosotros no lo conocíamos. Entonces, Él como profeta suple una necesidad, soluciona un problema, nuestra ignorancia. Ahora, ¿cómo? Él es la revelación especial. Exactamente, Él trae una revelación especial, Él mismo es, ¿sí? Ahora, el sacerdote también suple una gran necesidad nuestra. ¿Cuál es? Nuestra culpa. Porque ¿qué hacía el sacerdote delante de Dios? Intercedía a favor de Dios el tema de los pecados. Por eso vamos a ver las características de su función. O sea que Cristo como sacerdote soluciona otro problema que teníamos nosotros, la culpabilidad a causa del pecado. Y como rey, Él soluciona otro problema que nosotros por naturaleza teníamos, nuestra rebeldía. Porque vamos a ver que el rey es sinónimo de autoridad, de leyes, de mandamientos, de estatutos. Por lo tanto, necesitamos los parámetros de gobierno a causa de nuestra rebeldía. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Seguro? Muy bien. ¿Cuántos estados de Jesús revela la palabra? 2. ¿Cuáles son? El estado de humillación y el estado de exaltación. ¿Cuándo comenzó el estado de humillación de Cristo? Miren, los susurros y los murmullos no se escuchan. Fuerte. ¿Cuándo? Cuando se encarnó. Cristo se encarnó, comienza el estado de humillación. ¿Hasta cuándo? Hasta la sepultura. Murió y fue sepultado. Estuvo 3 días en el sepulcro. Estuvo muerto Jesús. 3 días. ¿Y cuándo termina allí el estado de humillación? En la resurrección, dando inicio al estado de la exaltación, que es lo único que quedó del estado de humillación, pero esta vez glorificado y transformado. Que Él es cuerpo, Él es carne, Él es hombre. Él es hombre. Se puso a pensar que en este momento es el único en el cielo que es carne y hueso. Es el único. Porque todo lo demás, nuestros hermanos que ya partieron, son espíritus, almas hechas perfectas. Pero ellos, según Apocalipsis, le está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Porque ¿qué esperan ellos? La resurrección de los cuerpos glorificados para estar en gloria. Dice en su carta de Corintios 15:20 que Él es la primicia de la resurrección. Es la primicia, exactamente. Esto no trae consuelo a nosotros, ¿sí? Muy bien, entonces estamos viendo los 3 oficios de Cristo. Vamos a desarrollar ahora el oficio de sacerdote. Los conceptos preliminares de un sacerdote. Un sacerdote es un mediador entre los hombres y Dios. Un mediador es el que va a ponerse como intercesor entre los hombres delante de Dios. Los sacerdotes, antes de Cristo, están expresados en la Biblia como una función específica. Por ejemplo, en la época de los patriarcas, antes de Moisés, los patriarcas, como por ejemplo los padres de familias, cumplían el oficio sacerdotal. Noé ofreció holocaustos y sacrificios una vez que el arca llegó y se posó sobre el monte Ararat.
después del diluvio, y él ofreció sacrificio, ofreció un holocausto, una ofrenda. ¿Por quién? Por los únicos 8 habitantes que había en el mundo. Comenzó en un estado de reconciliación con Dios después del juicio. Y siempre, nunca nos vamos a olvidar que cada vez que hay un altar se estaba hablando de propiciación, de saciar, de aplacar la ira de Dios. Ahora vemos nosotros también en el caso de Job. Tenemos un solo versículo. Si alguien quiere leer Job 1:5, vamos a ver qué es lo que hizo Job y Noé como un padre de familia en cuanto a la tarea sacerdotal. ¿Quién tiene Job 1:5? El que lo tenga lo lee. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, esto mismo hacía cada vez. Fíjese que todos los días Job hacía holocausto en intercesión de sus hijos. Porque él decía, seguramente mis hijos han blasfemado contra Dios, han pecado contra Dios, entonces él oficiaba como sacerdote. Ahora, la función sacerdotal de los padres no ha caducado. Nuestra tarea como sacerdote delante de Dios, de nuestra familia, no ha caducado. Nosotros como padres tenemos la misma obligación de seguir intercediendo delante de Dios por nuestros hijos. Es más, no ha caducado, sino que por la redención de la sangre de Jesucristo se ha reivindicado. Y dice la palabra en Apocalipsis que por su sangre fuimos redimidos y fuimos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Lo ven? Entonces, nuestra función de intercesores como padre de familia no debe cesar jamás. Siempre orar por nuestros hijos, siempre interceder delante de Dios por nuestros hijos. Esta era la función que hacían los patriarcas. Tenían como padre de familia la función sacerdotal. Lo mismo que los líderes de las tribus o de la nación. En el caso de Abraham, en el caso de Isaac y en el caso de Jacob. Eran los que ofrecían sacrificio por su pueblo, por sus tribus, por su gran familia que era. Ellos ofrecían sacrificio. Entonces la tarea sacerdotal que vemos antes de Cristo ya era un oficio que se desarrollaba permanentemente. Ahora, si tenemos que hablar del oficio sacerdotal de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, no tenemos una descripción más clara para preguntarnos cuál es la naturaleza y la función del sacerdote, como lo expresa Hebreos, capítulo 5, versículo 1 al 5. Ese capítulo de Hebreos, y especialmente los primeros 5 versículos, está hablando mucho acerca de la tarea sacerdotal de nuestro Señor, ¿sí? Veamos, por ejemplo, lo que dice el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Vamos a ver estas características. Primero, Jesucristo cumplió las mismas características que los sacerdotes que antes oficiaban como un ritual o un ensayo profético de la venida de Él, gran sumo sacerdote. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que vemos? Que el todo sumo sacerdote debe ser tomado de entre los hombres. Eso dice el versículo 1. Fíjense lo que dice. Dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Entonces, Dios, en su posición de Dios, no podía cumplir este oficio sacerdotal, sino que por eso Él se encarnó. Se encarnó. ¿Para hacer qué cosa?
representante, mediador de nosotros para con Dios. O sea que Él hizo de profeta. Él era la voz que anunciaba un mensaje de Dios, pero a la vez Él nos representaba delante del Padre. ¿Entienden? Por eso dice la palabra, este sumo sacerdote es el que nos convenía. Este es el que necesitábamos. Ahora fíjense en ustedes, debe ser tomado de entre los hombres. Jesús se encarnó y Él también fue tomado de entre los hombres. ¿Y se acuerdan ustedes lo que decía proféticamente Deuteronomio? Que de tus hermanos el Mesías iba a ser traído como profeta. Aquí también, de entre los hombres, Jesús fue tomado como nuestro sumo sacerdote. ¿Qué otra cosa encontramos? Que debe ser elegido y designado por Dios. No es que alguien quiera decir, yo quiero ser sumo sacerdote, o yo quiero ser sacerdote. Es como que hoy en día dice, yo quiero ser pastor, ¿qué hay que hacer? Y estudia en tal seminario y le dan la credencial y ya es pastor. Mire, hay muchos que aquel día el Señor le va a decir, no los conozco. Porque este servicio honroso no es de lo que yo quiera, sino que debe ser designado por Dios. Vean lo que dice el versículo 4. Nadie toma para sí esta honra. Nadie se hace sumo sacerdote porque quiere. Nadie toma para sí esta honra. Servir a Dios como un ministro es una honra, pero esto no es de nosotros. Nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios. O sea que el que llega a ser sumo sacerdote, según lo que dice la palabra, es porque ha sido designado, escogido, designado por Dios. Y Dios escogió a Jesucristo. Isaías 42:1 dice que Él es mi siervo escogido. Él, hablando de Cristo Jesús. Por esa razón es que Cristo es el que cumple todos los requisitos para ser nuestro sumo sacerdote. ¿Qué más? Actúa Cristo, igual que los otros sacerdotes, a favor de los hombres en cosas referidas a Dios. Él es el intercesor. Y por lo tanto, Jesús también hizo y cumplió lo que hacían los sumos sacerdotes. Por ejemplo, los sumos sacerdotes eran consagrados para Dios. Y ser consagrados significa ser apartados para Dios. Ellos no tenían ningún tipo de contacto social con la gente en el sentido de estar en festicholas, en cosas, ni contando chistes de argentinos, ni nada de esto, ¿no? Fíjense ustedes que un sumo sacerdote estaba apartado, debía cuidarse su estado de salud, debía cuidarse en su comida, tenía una dieta, ¿qué comía? Debía cuidarse con quién se relacionaba, debía cuidar los tiempos. ¿Por qué? Porque él debía una vez por año presentarse en el lugar santísimo para interceder con sacrificios y ofrendas a favor de todo el pueblo. Entonces él debía presentarse de una forma irreprensible delante de Dios. Por eso ustedes habrán escuchado, habrán leído, habrán visto de que los sumos sacerdotes, las vestimentas, entraba con un pectoral con las 12 piedras preciosas que representan las 12 tribus de Israel. En otras palabras, los nombres de las 12 tribus estaban puestas en su pecho. Él entraba como representante de las 12 tribus, así como Cristo entró delante del Padre con nuestros nombres escritos en sí mismo. Él es el libro de la vida, es Él, y nuestros nombres están escritos en Él. Por eso es que hemos obtenido eterna redención, porque Él nos representó delante del Padre. ¿Se entiende esto, hermanos? Ahora, fíjense ustedes, el sumo sacerdote humano debía cuidarse, debía practicar santificación todo el tiempo, porque cuando Él entraba al lugar santísimo, no tan solo entraba con sus piedras que representaba las 12 tribus, sino que en su vestimenta tenían al borde campanillas. ¿Saben para qué eran las campanillas? Para que hagan ruido. Y entraba con una soga atada en uno de sus pies, porque cuando él entraba detrás de un telón como este, nadie veía, solamente escuchaban que el sacerdote estaba cumpliendo alrededor del arca del pacto la tarea de intercesor con la sangre para rociarla sobre el propiciatorio a favor de nosotros. Si ese sacerdote estaba hallado en falta, indigno delante del Señor,
las campanillas dejaban de sonar. ¿Saben por qué? Caía muerto. ¿Y para qué servía la piola? Para sacarlo arrastrando. Entonces fíjense en qué responsabilidad que tenía un sumo sacerdote, como para que si una vez por año él tenía que entrar al lugar santísimo a realizar esta tarea, él no podía hacer otra cosa más que estar consagrado. Nuestro sumo sacerdote, dice la palabra, que él es nuestro sumo sacerdote, como dice 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Cristo fue tentado en todo, pero sin embargo Él no pecó. Él guardó su estado de consagración en representación delante del Padre por nosotros. Amén. Ahora, fíjense ustedes que Él fue tomado entre los hombres, fue designado y escogido por Dios, y Él actúa en favor de nosotros. Fíjese lo que dice el capítulo, quiero leer algunos textos más para añadirlo. Hebreos 7. 26, o desde delante. Léalo, por favor. Dice, Ahí está, ese. Dice 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mire las características: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Fíjese en características de consagración que tenía Cristo como nuestro sumo sacerdote. Después encontramos nosotros el versículo 3 del capítulo 8, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga que ofrecer. Fíjense usted, otra vez característica. ¿Qué hacía Cristo? Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que nos representa, el que cumplió perfectamente cada uno de los requisitos para ser nuestro representante delante del Padre. Por eso dice, este es el sumo sacerdote que nos convenía. Ahora, 24 y 25 también es. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. amén, amén. Es precioso la obra, la función y la misión sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué debe ofrecer el sacerdote? Ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Esa es la función del sacerdote. Él está constituido a favor de los hombres para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahora, fíjense ustedes que el ritual consistía en que debían ofrecer la expiación para obtener redención, era únicamente con derramamiento de sangre. Ahora, únicamente la Biblia habla acerca de la expiación y sin derramamiento de sangre no hay redención. Pero fíjense ustedes que hay muchas religiones en el mundo, incluso sectas, incluso algunas sectas hasta satánicas, que hacen holocaustos y expiaciones y hay derramamiento de sangre, ya sea de animales, de aves, de personas, aún de niños. Y esto, uno puede decir, ¿cómo? ¿Nosotros hacemos lo mismo? No es una tarea nuestra. La Iglesia Católica, por ejemplo, si hubiera respondido, si en el tiempo de hoy necesitan sacerdote y sacrificio, si ellos hubieran dicho, nuestro sacerdote es Jesucristo y el sacrificio es Él mismo, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada en Cristo, ellos pusieron que el sacerdote es el obispo y el sacrificio es la misa, la Eucaristía que ellos sacrifican todo el tiempo. Entonces, fíjense ustedes que tan errado el concepto que hubiera sido más fácil decir nuestro sacerdote ya obtuvo eterna redención. Hay una confusión todavía medio peligrosa que se están dando más cuando se habla de los últimos tiempos. Y ustedes habrán visto que se inunda internet por todos lados de que ya están los sacerdotes practicando
para el tercer templo judío, que ya van a levantar el tercer templo y que ya están las vacas listas y que ya los sacerdotes tienen todo listo. Hermanos, no va a haber más tercer templo porque ya Cristo, que es el Cordero de Dios, ya fue sacrificado. No va a haber. El templo que Él dijo que iba a levantar y que iba a reinar es la iglesia. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y nuestra reconciliación ya es eterna. Y por más que se diga que no, que ya se está haciendo, todo eso forma parte de la imaginación y la ficción de muchos. La Biblia no avala esto porque ya no va a haber ningún otro tercer templo que se levante porque no hay más sacrificio por los pecados. Ya no hay sacrificios por los pecados. Entonces lo que vemos en la palabra de Dios es que Cristo cumple este oficio sacerdotal en representación del hombre, pero lo que Él logra hacer, o lo que hace, mejor dicho, es las dos cosas a la vez. Él es tanto el sacerdote como también es el Cordero de la expiación. O sea, Cristo es el sacerdote y también es el Cordero de la expiación. Dentro de las sectas y las ramas religiosas del mundo, muchos creen en sus sacrificios o en su sacrificio expiatorio porque creen en el animismo. Muchos de ellos, de acuerdo a su cosmovisión, a su cultura, ellos dicen de que como la sangre, la vida está en la sangre, entonces ese Dios se encarna en ese animal y entonces si nosotros nos rociamos o nos bañamos o bebemos la sangre o comemos la carne, estamos literalmente comiendo vida, santificación y todas estas cosas. Eso no tiene nada que ver con el concepto bíblico. Lo que nosotros vemos en la función profética del Cordero de Dios se cumple hasta Cristo. Por eso ustedes se van a dar cuenta, yo ya los enseñé esto, pero lo repetimos, cuando Cristo, ¿se acuerda que Él dice, vamos a Jerusalén? Y Él tenía que entrar nuevamente a Jerusalén. ¿Se acuerda que Él dice, van a encontrar un pollino, un asna, que no lo montó nadie? Él se sentó sobre el asna y cuando estaban ya por entrar a Jerusalén, ¿se acuerdan que Él lloró y habló a Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas, los que son enviados? Él muestra esa compasión. Todos sus discípulos venían con Él. Ahora, el ritual, 1500 años se practicaba permanente, hace 1500 años se venía practicando lo mismo, que el sumo sacerdote salía de Jerusalén, se iba hasta Belén. Belén es el lugar donde se criaban los corderos específicamente para el sacrificio. No era un matarife para hacer unos corderitos a la parrilla, no. Eran específicamente en Belén los corderos de crianzas para que los sumos sacerdotes vayan hasta Belén, elijan el cordero del sacrificio y cuando ellos venían, entraban con el cordero y lo que había en Jerusalén era que la guarnición de los levitas, casi 2000 levitas, estaban formados en forma de hilera mirando hacia el templo y cuando el sumo sacerdote entraba con el cordero, él gritaba y decía, ¡Hosana! ¡Hosana! El que viene en el nombre del Señor. Estaba entrando en forma como un ensayo profético el cordero que iba a ser sacrificado. Ahora, cada vez que él entraba, los levitas que estaban mirando hacia el templo y escuchaban que el sumo sacerdote gritaba Hosana, comenzaban todos a gritar Hosana, Hosana. Y entonces salía todo el pueblo también y todos los hombres de las casas de familia gritando Hosana, Hosana, y era una celebración especial. Esto se llama el día 10 de Nisan. Eran 4 días antes del 14, que era Pascuas, ¿sí? Esos 4 días eran para la examinación del cordero y cuando llegaba el día de la Pascua, el sacerdote, el sumo sacerdote que había traído ese cordero de Belén, comenzaba desde la mañana temprano el ritual de degollar cordero. Y cuando llegaba a las 3 de la tarde, el sumo sacerdote decía esto para que todo el mundo sepa que ese era el cordero de él. Él decía esto, primero decía, tengo sed, y le traían agua y él bebía. Cuando él decía, tengo sed, levantaba el cuchillo a las 3 de la tarde, el día de Pascua, y decía, consumado es, diciendo, este es el último, no hay más cordero.
Y cuando él decía consumado es, lo que le cortaba el pescuezo al cordero y se desangraba, entonces él hacía el ritual adentro en la propiciación de la sangre sobre el propiciatorio. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Esto lo hacía durante 1500 años, desde que la ley de Moisés fue establecida. Pero un día fue diferente, porque cuando Anás y Caifás se fueron para buscar el cordero a Belén, del otro lado de Jericó venía Jesús con todos sus discípulos. Y cuando sus discípulos comienzan a entrar con Jesús, con el burro, con el pollino que venía, comienzan a gritar, Hosana, Hosana, al que viene en nombre de Dios. Y los 2000 levitas que estaban, comienzan ellos a gritar también. Y todo el pueblo comienza a gritar. Y allá iba Anás y Caifás y se detienen y dice, pero ¿quién está gritando si nosotros no hemos llegado? Y por eso es que cuando ellos vuelven en este alboroto, encaran y le dice al Señor, dile que se callen tus discípulos. Y él que le contesta, si estos se callan, las piedras van a proclamar, porque yo soy el Cordero de Dios. Él estaba entrando para el sacrificio. ¿Cuándo entró Jesús? Un día 10 de Nisan. ¿Qué hizo esos 4 días? ¿Se acuerdan? Expulsó a los cambistas del templo. Fue custodiado por todo lo que estaban allí, examinado. ¿En qué sentido? Lo probaban. ¿Es lícito pagar el tributo al César? Para ver si lo podían agarrar en algo. Pero no pudieron. ¿Por qué? Porque él era el Cordero sin mancha. Y lo que decía el sumo sacerdote diciendo que era perfecto, que el Cordero era perfecto para ser inmolado, lo gritó Poncio Pilato. Cuando él dijo públicamente, no hallo nada en este hombre para culparlo. ¿Qué estaba diciendo? Lo que tenía que decir el sumo sacerdote. O sea que Cristo era el Cordero perfecto. Y a las 3 de la tarde del día 14 de Nisan, que es Pascuas, Jesús en la cruz del Calvario, él dijo, tengo sed. Y luego ¿qué dijo? Consumado es. No hay más Cordero. Yo soy el Cordero de Dios. ¿Ven? Porque él que estaba haciendo la función de sacerdote y la función de Cordero. Él en su estado de humillación estaba cumpliendo sus oficios. Y él dijo, consumado es. Y cuando dijo esto, entregó su espíritu. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que Cristo nos representó delante del Padre, pero a la vez Cristo se ofreció como el Cordero. ¿Y qué es lo que obtuvo para nosotros? 3 cosas importantes: propiciación, expiación y reconciliación. ¿Vamos bien hasta acá? Estamos bien de horario. Es precioso ver y entender lo que la palabra nos enseña que nuestro Señor hizo. Cristo como sacerdote y como expiación, ¿qué es lo que logró? Primero, ofrecer satisfacción al Dios que estaba ofendido por causa del pecado. ¿Cómo estaba Dios para con todos los hombres? Airado, ofendido por causa del pecado. ¿Por qué? Porque Dios es justo y es 3 veces santo. Y el pecado es una violación a la ley de Dios, es una ofensa a la ley de Dios. Por lo tanto, Dios actúa por su naturaleza de ser un juez justo y santo, santo, santo contra el pecado. Y el pecado no es una fuerza que anda dando vuelta. El pecado está encarnado. Así como la vida, el verbo se encarnó, el pecado un día se encarnó. Y ese pecado se encarnó desde la rebelión de Adán y todos pecamos y todos estábamos bajo la ira de Dios. Por eso Jesús a Nicodemo le dice, yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por qué? Porque el que no cree ya ha sido condenado, ya está condenado. Él lo que vino es a salvar a uno que estaba condenado, ¿se entiende? Pero ya estábamos todos condenados porque estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué logra Jesús en su muerte en la cruz como Cordero? Propiciación. ¿Se acuerda qué significaba la palabra propiciación? ¿Qué significaba propiciar? Aplacar la ira de Dios. Apaciguar, ¿sí? Calmar la ira de Dios.
¿Por medio de qué? De satisfacer su justicia. Hay un Dios que está ofendido, un Dios que se siente insatisfecho en su justicia, porque el pecado ha violado una de sus leyes y sus leyes tienen que ser cumplidas. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que la paga del pecado es la muerte. Entonces, el único que podía ser propicio a nosotros es Jesucristo. Si nosotros nos ponemos a ver un poquito algunos textos, algunos versículos, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25, vamos a ver algo muy importante que dice allí la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25, Pablo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora dice, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Sin costo alguno. Nosotros no pagamos nada para ser justificados. Pero sin embargo, en el mismo versículo sí habla de un costo, porque dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y para que haya redención debe haber sangre, debe haber un holocausto, un sacrificio de sangre. Entonces, ¿hay costo o no hay costo? Para nosotros no hay costo porque es gracia. Pero ¿quién pagó el costo? Cristo, mediante la redención que es por su sangre. Ahora, ¿por qué murió Cristo? Sería la pregunta. ¿Por qué no envió Dios a unos cuantos arcángeles o 5, 20 ángeles o unos cuantos querubines para que mueran? Porque no podían satisfacer la justicia de Dios. Por eso es que dice la palabra, versículo 25, hablando de Cristo, a quien Dios puso a Jesucristo como propiciación. ¿Qué dijimos que es propiciar? Es calmar, apaciguar la ira de Dios, satisfacer la justicia de Dios, menguar, aplacar la ira de Dios. Y Dios dice, el único que va a aplacar mi ira, que va a satisfacer mi justicia, el único que va a dejar satisfecho al Padre es Jesucristo. Por eso dice que el Padre puso por propiciación a Jesucristo. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿qué logró Cristo como sacerdote y a la vez como cordero? Traer para nosotros propiciación. ¿Se acuerdan de los dos que oraban? Uno que era fariseo y otro que era pecador. ¿Qué decía el fariseo? Yo te doy gracias, Señor, que no soy como este pecador, porque yo doy diezmos y hago esto y hago aquello. ¿Y cómo estaba el pecador? ¿Cuál era la actitud? Con su rostro al suelo, golpeándose el pecho. ¿Y qué decía? Sé propicio de mí, que soy pecador. Él le decía, era la oración perfecta. Tú eres el único que puede apaciguar la ira del Padre que está sobre mi cabeza. Tú eres el único que puede satisfacer la justicia del Padre que me demanda a mí. Es el único. Por eso es que entender que Él es la propiciación, Él obtuvo propiciación, es glorioso para nosotros. Ahora, la propiciación aplaca la ira del Padre, satisface a un Dios ofendido por causa del pecado. Pero la expiación también es lograda por Jesucristo al morir en la cruz del Calvario como el Cordero. Porque, ¿qué es la expiación? Debe haber una sustitución de sufrimiento y de muerte que nos correspondía a nosotros, fue hacia nuestro Señor. Eso es expiación. Todo sufrimiento, todo padecimiento, al haber deberíamos experimentar nosotros la separación, pero sin embargo fue Cristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él no tan solo fue representante como sacerdote delante del Padre a favor de nosotros, sino que Él murió como el Cordero, como el culpable en vez de nosotros.
Y esto se llama sustitución y se llama imputación. Y quiero que preste atención a esto. Dios es un juez justo y lo que Él necesitaba es que su justicia sea saciada. Y no había nadie en el universo que pueda hacerlo, solamente su Hijo Jesús, por eso que Él lo puso como propiciación. Y Él mismo, el Hijo, aceptó y Él mismo dispuso de ser Él el Cordero. Ahora fíjense ustedes, en ese momento que Jesús tomó nuestros pecados y Él murió por y en lugar de nosotros, Él fue visto como el peor de los pecadores. Él fue visto como el más sucio de los pecadores. Ante los ojos del Padre, Él era la maldición peor que podría haber, y a nosotros nos veía como inocentes, como libres de culpa y como justificados. ¿Por qué Él nos ve así? Porque hubo expiación en esa sustitución, en ese intercambio. Cristo tomó tu lugar. Esto uno puede decir, no es justo, pero sin embargo no es justicia, sino misericordia la que hemos hallado en Él. ¿Se dan cuenta? Eso es evangelio, hermano. Eso es buena noticia. Entonces, la expiación es, alguien tiene que morir por el pecado. Entonces, debe haber sustitución para el sufrimiento y la muerte. Y la paga del pecado la pagó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por último encontramos la reconciliación. No tan solo nos propició delante del Padre, no tan solo fue expiación por nosotros y en lugar de nosotros, sino que ahora Él también nos reconcilió, porque es la función sacerdotal que hace nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender esto, encontramos lo que dice 2 Corintios capítulo 5, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros. Dice 18. Bueno, vamos a leer del 17 para que recordemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Entiende por qué Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí? Ahora, Dios nos reconcilió a nosotros consigo mismo por Jesucristo, a través de Jesucristo. La muerte vicaria, representativa, sustituta de Cristo, nos reconcilió con el Padre. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, de quien Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y los entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, ¿qué somos ahora? Embajadores en nombre de Cristo. Y como empiezan a ver ustedes, que cuando ya estamos reconciliados, ¿cuál es el título que se nos da ahora? No tan solo somos hijos de Dios, sino que ahora pasamos a ser ¿qué por la reconciliación? Embajadores. ¿De qué? ¿Qué significa ser embajador? Representante de un reino. Entonces, ¿a dónde nos está llevando ya? ¿Al oficio de quién? Del rey. ¿Se dan cuenta que nosotros somos pecadores arrepentidos, perdonados, transformados en hijos de Dios y representantes como embajadores de un reino? Esto es glorioso, hermano. Por eso es que Evangelio es buena noticia para nosotros, para que sepamos qué cosas ha hecho el Señor a favor nuestro. O sea, con todo esto lo que estamos aprendiendo, lo único que necesitamos es aprender a satisfacernos en Cristo. No necesitamos otra cosa. En Él lo tenemos todo. Y esa es la verdad bíblica. Pero ¿qué es lo que dice? Si Él es el sacerdote y Él también es el Cordero, vamos a ver evidencias bíblicas que proclaman que Él es el Cordero de Dios. Cristo como Cordero. Ahora, Juan el Bautista lo presentó en Juan 1:29 como el Cordero de Dios. ¿Cuántos saben que Juan y Jesús eran primo hermano?
y él lo presentó como el Cordero de Dios. ¿Sí? Él no dijo, ahí viene mi primo, o el hijo de mi tía María. Él dijo, no, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ellos dijeron, ¿qué? ¿El Cordero de quién? ¿Qué hace qué? No, ninguno preguntó eso. ¿Sabe por qué? Porque ya estaba profetizado y porque el ritual que se hacía hace 1500 años hablaba de un Mesías que iba a ser sustituto, el que iba a tomar la función del Cordero de Dios. El problema de ellos era la conciencia del pecado, pero no tenían la solución. Faltaba el Mesías, faltaba el Cristo, el ungido, el que tome lugar como Cordero de Dios. Por eso es que cuando Juan el Bautista lo presenta, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí comienza su ministerio a ser visible. Ahora, Jesús también lo confirmó. Él también lo confirmó. Hay varios versículos, yo puse uno solo acá, pero hay muchísimos versículos que Él anuncia de que Él iba a morir sacrificialmente. Que iba a morir. Por ejemplo, ese texto, alguien que lo lea por favor, Marcos 10:45. ¿Qué dijo Jesús allí? En rescate, dar su vida en rescate. ¿Qué era rescatar? Redención. Sacar a alguien de esclavitud con un costo y sacarlo. Esa es redención. ¿Y con qué iba a pagar la libertad de ese esclavo? Con su vida. Entonces, si somos esclavos del pecado, ¿cómo obtenemos la libertad del pecado? Por medio de la redención. Y si el único que quita el pecado del mundo, ¿quién es? El Cordero de Dios. Entonces, ¿cómo se está presentando Él? Yo soy el Cordero de Dios. ¿Lo ven? Yo soy el Cordero de Dios. Hay muchos textos de esto, hay muchos versículos de esto. No tan solo Jesús lo confirmó, sino que Pablo lo enseña, lo vuelve a enseñar, hablando de lo que logró nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos leído Romanos 3, 24, 25. Por favor, que alguien lea Romanos 5, del 6 al 8. ¿Quién lo tiene? Cristo murió por sustitución, expiación, en lugar de, tomando tu lugar, tomando mi lugar. Entonces, ¿quién es el único que puede lavarnos, borrarnos nuestros pecados? La sangre del Cordero de Dios. Él es Jesucristo. Y tenemos un texto más en 1 Corintios 5:7 que dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por ¿quiénes? Nosotros. En lugar de nosotros, Cristo murió para que nuestra Pascua, la palabra Pascua es pasar por alto, es la liberación. Acuérdense que en Éxodo capítulo 12 comienza la primer Pascua a celebrarse por la sangre del ¿quién? Del Cordero pintada en el dintel de las ventanas. Todo habla de que Cristo es el Cordero de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien, pero también lo dice el apóstol Pedro ratificando. Leamos por favor, busque a alguien 1 Pedro 1:19 y ese mismo va a leer el 24, 2:24 y 3:18. ¿Quién lo tienen, por favor? 1 Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 24. 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Y 3:18. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Qué hermoso lo que Pedro habla, y habla otra vez de la sangre del Cordero y lo que hemos obtenido por la gracia del Señor. Esto no es
comparado con nada. Es la expresión más grande del amor. Ahora, fíjense ustedes que en la tarea de profeta, la tarea de sacerdote, fueron realizadas en estado de humillación. Porque ¿hasta dónde dijimos que llega la humillación? Hasta la sepultura. Cuando Cristo resucita comienza el estado de exaltación. Entonces, Cristo no terminó como sacerdote con la sepultura, sino que Él resucitó, y como hemos leído recién, Eduardo, búscalo de nuevo el versículo, que Él vive para interceder por nosotros. Versículo de Hebreos capítulo 7. Léelo de nuevo. Versículo 24. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él sigue siendo sumo sacerdote porque Él dice tiene un sacerdocio inmutable que no va a cambiar, y cuando dice viviendo para siempre para interceder quiere decir que es eterno también. Por lo tanto, es glorioso lo que Cristo está haciendo ahora por vos, por mí, por la iglesia, por quien Él derramó su sangre. Por eso dice la palabra de Dios que hemos sido libres. ¿Qué solucionó el profeta? El problema de nuestra ignorancia. ¿Qué solucionó el sacerdote? El problema de la culpa. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso dice que fue lanzado el acusador de los hermanos. Cada vez que Satanás venga a acusarte con pecados pasados y que quiera darte la cabeza con esos dardos, vos simplemente tenés que decir, ahí está mi abogado. El que intercede por mí perpetuamente vive para interceder por mí. ¿Saben por qué es nuestro abogado? Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y esa carta primera carta, capítulo 2 de Juan, Él dice, hijitos, comienza con un amor paternal, esa carta, trayéndonos a nosotros paz en medio de la tempestad. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, el Espíritu Santo inmediatamente nos hace discernir, sabemos cuán mal estamos, pero inmediatamente el amor de nuestro Padre nos abraza y te dice, hijitos, si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado. Y Pablo dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente ¿quién? Jesucristo, hombre. O sea, nuestro abogado es hombre, como dice Pablo en Colosenses capítulo 2:9, que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es 100% hombre, es el único que está en carne y hueso a la diestra del Padre, pero es Dios. Y Él es el que aboga por nosotros, el que intercede por nosotros. ¿Saben por qué nosotros nunca vamos a perder la salvación? Nosotros perseveramos porque Él nos preserva, porque Él vive para interceder, porque Él es tu intercesor, tu representante, habiendo obtenido eterna redención. Y dice Hebreos, todos los sumos sacerdotes anteriores necesitaban cada año presentarse con ofrendas y sacrificios de machos cabríos, de becerras, mas nuestro sumo sacerdote entró una sola vez y para siempre, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, hermanos, nosotros estamos en paz para con Dios. Por eso Pablo escribe en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Esto es para todo el mundo? No, dice, esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. Por eso es que no te puede acusar nadie. Nadie. Es más, Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios mismo es el que los justifica? Esas son cosas preciosas, textos preciosos, sí. ¿El oficio de Cristo como sacerdote termina en la segunda venida? Porque ya cuando estén todos... Eterno. Él vive eternamente, para siempre, para interceder por nosotros. Siempre, es nuestro representante delante del Padre.
a un estado de gloria. Aún en estado de gloria. ¿Por qué? Porque el Padre, en Cristo está nuestra satisfacción. El Padre nos ama por Cristo, se satisface en vos por Cristo. Entonces, por Él, por medio de Él, nosotros tenemos paz para con Dios. Porque, recuerdas cuando yo te hice la pregunta, como nosotros vamos a ver a Dios en la faz de Jesucristo, así Él va a estar también intercediendo por nosotros, porque nosotros no podemos acercarnos a Dios, es todo por Cristo. El tema es que tenemos tan finita nuestra mente que tenemos la tendencia de separar a Dios. Cristo es Dios, el Padre está en el Hijo está en el Padre, es Dios. Entonces, no hay cosas que nosotros llegamos en nuestra limitación, no podemos. Es pecar y es absurdo intentar llegar a esos puntos cuando no lo sabemos. Lo que sí dice la palabra, que su sacerdocio es inmutable y es eterno, porque para siempre vive para interceder por nosotros. Forma parte ya de su máxima exaltación. En Juan 17, cuando Jesús ora, Él dice: Padre, a donde yo estoy, quiero que ellos estén para que vean mi gloria. Es el estado más glorioso. Nuestro destino es en plena gloria con Él. Realmente es extraordinario. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Seguro? Hay muchas cosas más para hablar de esto. De cada una de estas podríamos tomar clases enteras. Siempre decimos del texto de Romanos capítulo 8, que comienza diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y termina diciendo que no hay ninguna separación. En O sea, Cristo. nada puede separar De su amor, exactamente. Exactamente. ¿Se acuerda que dijimos que más adelante vamos a enseñar la doctrina de nuestra unión con Cristo? Eso nos responde muchas de las cosas, porque nosotros no estamos separados, estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Ya lo explicamos eso en forma panorámica, pero ahí está la clave de esto, ¿sí? Ahora, lo que vamos a ir ya terminando, pues nos queda poco para esto, pero es muy rico, es muy sustancioso, es muy jugoso para poder decir: Señor, cuán grande es nuestro Salvador, y qué perfecta la obra, y cómo se encaja cada cosa, incluso cada cumplimiento, hasta de los detalles más pequeños, están dados en Cristo Jesús. Por eso Él es nuestro Salvador en todos los aspectos. Ahora, si nosotros en la reconciliación fuimos llamados embajadores, somos representantes de un reino, hablemos ahora del oficio de Cristo como Rey. Hay un serio problema que ha causado una interpretación teológica llamada el dispensacionalismo. Para muchos es algo como un bicho desconocido, pero cuando uno se pone a estudiar, uno se da cuenta de que hay muchas verdades que no son bíblicas o que son verdades subjetivas y que han traído una serie de complicaciones. La doctrina del dispensacionalismo es una doctrina relativamente nueva, ¿sí? Esto se propagó en Latinoamérica específicamente, no tanto en Europa, aunque ya hay muchos que están en dispensacionalismo, en el año 1909, o sea, en el siglo pasado, en el milenio pasado, ¿sí? Nos damos cuenta de que algo ha pasado allí. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros hemos comenzado la iglesia con una postura teológica de doctrina, como para decir esto no es, esto sí. No, simplemente nosotros hemos repetido una oración, nos bautizamos, entramos a una vida de iglesia y no nos pasaba por la cabeza si éramos dispensacionalistas, si no éramos dispensacionalistas, no nos pasaba esto por la cabeza. Pero sí hubo un problema, una gran distorsión y hasta tildada como herejía. Aunque hay muchos hermanos a quienes amamos que son dispensacionalistas y no por eso nos hace enemigos, simplemente es una forma de interpretar la Biblia diferente. Pero lo que podemos ver nosotros en el dispensacionalismo, que comenzó ya en el año 1830 con una chiquita de Europa de 15 años llamada Margarita MacDonald, que ella tuvo un sueño y una revelación sobre el arrebatamiento, el rapto secreto de la iglesia y todas estas cosas, y su pastor en ese momento, Darwin, o un teólogo que había allí, le empieza a dar forma, estoy dando muy panorámicamente la historia, ¿no? Le empieza a dar forma a esa interpretación de tal manera que empieza a publicar como una doctrina bíblica. Para ese entonces, un teólogo de Nueva York llamado Cyril Scofield se asocia con esta visión de Darwin y él va y se hace discípulo de Darwin y toma realmente un concepto como si fuera bíblico y él lo propaga. ¿Y de qué manera lo propaga? La mejor idea era escribir un libro, pero el escribir un libro no iba a ser tan eficaz como escribir una Biblia en comentario.
Por eso habrán escuchado, habrán leído, algunos de tener la Biblia de comentario Scofield, habrán tenido o la habrán escuchado. Y especialmente los que tenemos cuna bautista, Scofield la tenemos hasta por los poros, ¿sí? Ahora, el gran error es que muchas personas tienen las Biblias y cuando leen los comentarios piensan que eso es palabra infalible, como si no, si está la Biblia es palabra de Dios. No, hermano, no se equivoque. Esos son comentarios de teólogos que muchos de ellos están acertados y otros muchos de ellos tomaron una interpretación totalmente errada. Uno de estos es Ciro Scofield. Y Scofield es el que trae no tan solo una deformación en cuanto a la escatología. Por eso es que hay una serie de confusión, si hay arrebatamiento 7 años antes, después, ¿cuánta venida de Cristo? Viene Cristo para el arrebatamiento, después volvemos otra vez con Cristo, después viene otra vez para destruir el diablo. ¿Cuántas venidas hay? Hay una serie de mala interpretación, esto que no es la materia ahora, pero la estoy mencionando. Pero otra de las cosas que ha traído el dispensacionalismo es la separación, que Dios trata con Israel de una forma y con la iglesia de otra. Por lo tanto, hay muchos evangélicos que dicen, el Antiguo Testamento no es para nosotros, es para el pueblo de Israel. Y eso es un error. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento porque es la revelación del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es la profecía de lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento. Entonces, todo habla de Cristo. Al tener mal una interpretación sobre esto, se ha hecho de que se dividan en 7 dispensaciones o 7 tiempos, como Dios iba tratando con el hombre a través de pactos y a través de cumplimientos y actos fallidos, y Dios volvió otra vez a formar otro pacto, y eso no es así. Debemos nosotros entender, porque muchos, hablando del reino, dicen, no, Cristo no reina todavía. Cristo va a reinar cuando Él venga por segunda vez y establezca su reino, el reino milenial de Jerusalén, y recién va a empezar a reinar. Eso no es así. Cristo es el Rey eterno. Cristo es el Rey de los siglos. Su reino es eterno y es claramente anunciado. Ahora, veamos los conceptos preliminares de un rey para entrar en el tema. Un rey necesita un trono, un cetro y un reino. Un rey necesita un trono. La Biblia muestra un trono en estado de gloria, eso lo ve Juan, ¿no es cierto? El cetro es la forma, es la delegación de la autoridad y del poder. Ustedes van a ver, aunque no tuvimos a Jesús poniéndole el cetro a los 12 apóstoles o a los 11 que quedaban allí, la gran comisión es el cetro del Señor enviando a la iglesia a ir bajo su autoridad a predicar el Evangelio. Como lo que hemos leído acá, que Él nos hizo embajadores, y quiere decir que somos enviados como representantes del reino de Dios. Ahora fíjense, si Cristo no reina todavía, ¿por qué somos embajadores ahora? ¿Por qué estamos en un reino ahora? Entonces, la Biblia nos enseña de un reino ahora y de un reino futuro, pero nos habla de un rey que es rey por los siglos, un rey eterno. ¿Se entiende esto? Entonces, la tipología de un rey es autoridad, es leyes, es estatutos, es mandamiento. Dijimos que el oficio de Cristo como rey resuelve el problema de nuestra naturaleza, rebeldía, desobediencia. Entonces, ¿para qué necesitamos leyes? Para corregir nuestra manera de andar, de vivir. Es como si de pronto mañana no existen más los semáforos, no existen más las leyes de tránsito, sacan la Constitución Nacional, no existen más las leyes humanitarias. ¿Se da cuenta el caos que sería en el mundo? Ahora, ¿por qué nosotros caminamos derechito? ¿Por qué nosotros cuando vemos un semáforo, bueno, nos paramos? ¿Por qué? Porque hay leyes que van moldeando nuestro carácter a causa de nuestra rebeldía. Entonces, un rey es necesario. Alguien que busque Jueces 17:6, vamos a ver qué pasa cuando no hay un rey. Fíjense lo que dice ese texto. ¿Lo tenés, Ángel? Sí. Fuerte. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué significa la ausencia de un rey? Anarquía. Cada uno hace lo que bien le parecía. Eso es descontrol. ¿Por qué necesitamos un rey? Porque debe haber orden. Y la Escritura presenta a Dios como un Dios de orden, no de confusión. La presencia de nuestro Señor como Rey hace que la iglesia esté bajo gobierno. Nosotros tenemos una cabeza. Él es el Rey de nuestras vidas, como también es el Rey del universo. Él rige autoridad sobre todas las cosas creadas. Él es el Rey eterno. Entonces, la naturaleza real de Cristo ha sido profetizada. Por ejemplo, Isaías capítulo 9
del 6 al 7. Alguien que lo lea, por favor. Otro busque los otros textos, ¿sí? Isaías capítulo 9, del 6 al 7. ¿Qué dice la naturaleza real de Cristo profetizada? ¿Quién lo tiene? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Es un reino eterno. Hasta ahí nomás. Es un reino eterno, es para siempre, lo dilatado de su imperio. Está hablando de que el reino ha sido proclamado proféticamente como algo eterno. ¿Se entiende? Cristo está ahora sentado en su trono. Ahora dice, no, es que no puede ser porque si Cristo reinara, ¿por qué hay este caos? Es que, hermanos, ¿quién está en gobierno de este mundo? Es Cristo. Y los embajadores de este mundo, del reino, somos nosotros, la iglesia. Y la iglesia, según Pablo, en 1 Corintios 15, está diciendo que va a llegar un punto donde todos los enemigos, sean dominios, sean potestades, van a ser suprimidos en su autoridad cuando hayan sido puestos por estrados de sus pies. Entonces viene Cristo y da inicio al reino eterno. ¿Se entiende esto? Pero el reino está manifestándose desde el gobierno de Cristo en la iglesia y desde el gobierno de Cristo en todas las esferas. Una de las cosas que quiero aclarar y enseñar es que muchos evangélicos creen que Satanás es autónomo, que es independiente. Y no se confundan. Satanás no es dueño de hacer lo que se le antoja. Hay demasiados versículos que evidencian de que Satanás no hace lo que él quiere. Allí estaba reunido, Dios dice, y vino Satanás, ¿se acuerdan Job, capítulo 1? Y él no pudo hacer nada a Job si Dios no le autorizaba. Los demonios, cuando Jesús baja de la barca en la tierra de Gadara, ¿qué le dijeron ese endemoniado que estaba lleno de demonios, legión de demonios? ¿Qué tienes contra nosotros, hijo del Altísimo? Está hablando, reconociendo la monarquía, el reinado, autoridad. Ellos saben. Y le pidió rogando que no los envíe fuera de la región, sino que sea los mande a los cerdos. ¿Se dan cuenta ustedes que Satanás no tiene autonomía? No hace lo que quiere. Señor, me imagino que cuando Satanás te ha pedido para que me zarandee como trigo, tú lo has reprendido, lo has atado, lo has echado al abismo. Así habría dicho Pedro. Pero ¿qué dice Jesús? Tranquilo, Pedro, yo ya he rogado para que tu fe no falte. O sea, ¿qué le dio permiso para que sea zarandeado? Una de las cosas que dice Juan Calvino es esto, dice, Dios tiene un diablo. Dios tiene un diablo. Es para que nos demos cuenta de que no es un par de Dios. No es un par. Miqueas capítulo 5, versículo 3:5 creo que dice, ¿habrá algún mal que no lo haya hecho yo? Dice Jehová. ¿Mal? ¿Pero cómo lo hace? Acuérdense en que hay una palabra que dice que él decía, ¿con qué frenaremos a este rey? Y salió un espíritu de engaño. Y dijo, yo lo induciré a mentira. No es Dios, pero Él autoriza, Él tiene la forma a través de incluso las huestes de las tinieblas para cumplir su plan y su propósito eterno. Nunca se olviden de eso. Y eso solamente es autoridad de un reino y de un rey. Necesitamos comprender. Porque limitar a Cristo, que Él va a ser rey recién cuando llegue, es decir que no existe un gobierno en este momento. Y nosotros tenemos una cabeza. La iglesia tiene una cabeza que es autoridad, que es gobierno, que es legislación, que es autoridad de parte de Cristo. Él es nuestro rey. Y Él rige control sobre todo el universo, sobre todas las huestes espirituales. Él es la cabeza de todo. Por eso es que nosotros encontramos que el oficio real fue profetizado. También fue cumplido su tiempo. ¿Qué dice Lucas
capítulo 1, versículo 31 al 33. ¿Quién lo tiene? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de Dios su Padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Está anunciado y está cumplido en el tiempo con la llegada de Jesús. Ahora, fíjese, en la anunciación, Dios estaba hablándole a través del ángel a María, a su madre, y le estaba dando a conocer cómo iba a ser llamado, Hijo del Altísimo. Y los demonios ya sabían que él era el Hijo del Altísimo. ¿Me están entendiendo, hermano? Es muy importante entender el texto bíblico. Y también su origen real es anunciado aún en la cruz. ¿Se acuerdan cuando en forma burlona le ponen un cartel aquí en la cruz? Este es el Rey de los judíos. Y la corona, o sea, lo que estaban ellos haciendo en forma burlona, cuando le pregunta, ¿eres tú el Rey de los judíos? Él dice, tú lo has dicho. Ahora, fíjense ustedes que necesitamos ver esta obra del reino, porque nosotros somos llamados a entrar en el reino eterno cuando Él venga, cuando nuestro Señor Jesucristo comience el estado de gloria, nosotros entremos en estado de gloria en su reino. Es muy importante, hoy ya no tengo casi tiempo, pero es muy importante entender lo que significa reino de los cielos, reino de Dios y reino de Jesucristo también. Pero vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15, ya voy ahí terminando. Primera de Corintios capítulo 15, dice el versículo 23, pero cada uno a su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Está relacionando este contexto a la segunda venida de Cristo. 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Qué es lo que va a entregar Cristo en el fin de este siglo? El reino. Lo va a entregar al reino, al Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, todos desde Adán van a ser resucitados para comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos, aún veremos nosotros los muertos que murieron en Cristo y los muertos que murieron sin Cristo serán juzgados delante del Señor. Y dice la palabra de Dios, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine. Cristo está reinando hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo estrado de sus pies. Y aún estamos en este proceso, pero Él reina. Es necesario que Él reine, ya está reinando. El reino que va a entregar es el reino temporal, el reino que está sucediendo en este momento, que es una batalla espiritual. ¿Se entiende esto? Pero cuando Él venga, vamos a Mateo capítulo 25, explica qué es lo que va a suceder. Mateo capítulo 25, dice el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará ¿en dónde? En su trono de gloria. Él se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey, ¿cómo lo está nombrando? Como rey. Él es rey. El rey le dirá a los de su derecha, venid, esto es a nosotros, a la iglesia, venid, benditos de mi Padre, heredad, ¿qué cosa? El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto se entiende como el reino ahora y el reino todavía no. ¿Se entiende así? El reino ahora y el reino todavía no. El reino que estamos ahora es un reino de conquista.
Es un reino de una tarea encomendada. ¿Cuál es la tarea? Llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Eso es un mensaje, es como una campaña de un reino en plena milicia para conquistar. ¿Se entiende esto? Cuando haya suprimido todas las potencias, cuando haya vencido todos sus enemigos, entonces viene el fin, dice la palabra. Por eso Jesús en Mateo 24:12 dice: cuando este mensaje del reino sea predicado para testimonio en todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Se entiende esto? Muy bien. Entonces, el reino que está hablando, que va a entregar al Padre y que pone fin, se llama el reino de conquista. Es el reino en que estamos nosotros. Por eso que dice Pablo: vístanse de toda la armadura de Dios. Porque tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales, esferas de las tinieblas. Y debemos estar revestidos de la gloria de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya suprimido esa batalla, hasta que Satanás haya sido derrotado. ¿Se entiende esto? Entonces, comenzamos en el día del juicio para entrar nosotros en un reino eterno, estado eterno de gloria. Entonces, muchas veces no se entiende porque se divide por la dispensación. La Biblia tenemos que entenderla nosotros como está en teología bíblica. Es pasos secuenciales enseñados a través de la teología. Y lo que podemos ver es que la verdadera Israel no son los que han nacido en Israel o los judíos, sino ¿quiénes? Una nueva vida entre judíos y gentiles es los verdaderos israelitas. La iglesia es el verdadero Israel de Dios. ¿Se entiende esto? Necesitamos prestar atención acerca de esto también. Bueno, hasta aquí llegamos hoy porque ya es suficiente. Tenemos mucho más para ver y quiero simplemente que se vayan hoy viendo los 2 estados de Cristo y los 3 oficios. ¿Cómo? Honrad al rey, tal cual, eso dice Pablo, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes que nos vamos esta noche aprendiendo 3 oficios de Cristo en 2 estados, de humillación y exaltación. Pero es muy importante ver que estos oficios de Cristo suplen nuestras necesidades. De la ignorancia, porque el profeta nos anunció la palabra del Padre; de la culpa, porque el sacerdote y el sacrificio del Cordero nos libra de la condenación y de la culpabilidad; y de la rebeldía por causa de estar bajo un gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Amén.